Hola, en esta parte de la química es una de las partes más importantes en el cual no hay que verlo como algo difícil, ¿no? La química está constituida por elementos metálicos, no metálicos y metaloides. Según en esta gráfica, como te muestro aquí tenemos la tabla periódica. La tabla periódica, los elementos de color celeste son elementos llamados metales. Y los rojitos acá son conocidos como semimetales o metaloides. Y los verdes son los metales. Entonces, esto representa más o menos un 20% o un 15% del total de elementos químicos. Ojo que el hidrógeno es considerado un no metal, mira, ¿no? El no metal tenemos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Y todos estos elementos están, cada casillero, y estos números 27, 28, 29, están en función de su número atómico. La tabla periódica también se divide en bloques. Este es el bloque D, este es el bloque P, este es el bloque S, y está formada por periodos y columnas. ¿Sí? Está por columnas y periodos. Los periodos son 7 periodos y 18 columnas. Estos son los metales de transición y estos son los metales de transición interna, los del bloque F. Pero lo que hay que saber por ahora es saber de que en la tabla periódica o la Tierra está constituido de metales y no metales esencialmente, y también metaloides o elementos que se comportan como metales y no metales, ¿no? Date cuenta que los no metales son en la mayoría, mira, son varios, ¿no? Según tu módulo, ¿no? Pero estos elementos, a lo que hay que conocer es el estado de oxidación. Por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el radio y la plata, ellos tienen el estado de oxidación +1. Como se ve acá, mira, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio pertenecen al grupo 1. Los del grupo 1 tienen estado de oxidación +1. Los del grupo 2 tienen estado de oxidación +2. Y el grupo 3 tiene estado de oxidación +3. El fierro, el cobalto y el níquel, estos elementos, fierro, cobalto, níquel, tienen estado de oxidación 2+3. El plomo, el estroncio y el platino tienen +2 y +4. El cobre, el mercurio y el cadmio tienen 1 y 3, y el oro y el titanio tienen +3. Todos estos elementos son metales, y los no metales están en forma rojito. El carbono 2 y 4 con el silicio, el boro tiene 3, el flúor tiene -1, el nitrógeno 3 y 5, y el fósforo, arsénico y el bismuto tienen 1, 3 y 5, y así sucesivamente, ¿no? Estos elementos se les conoce como metaloides porque actúan como metal y como no metal a la vez, ¿no? Tenemos el bismuto, el manganeso, el cromo, el bismuto y el titanio. Cuando son metales, sus estados de oxidación es 2 y 3, cromo 2 y 3, bismuto 3 y titanio 2 y 3. Los elementos como cuando se comportan como no metal, tanto el magnesio, cromo, bismuto como el titanio, tienen 4, 6 y 7, 3 y 6, y 5 y 4. ¿Sí? Entonces, pero la formación o la unión de estos elementos, ¿sí? Son, por ejemplo, tenemos diferentes funciones, como la función de hidroxilio, ¿no? Esta función de hidroxilio, cuando se une exclusivamente con los metales para formar el hidróxido. Los óxidos básicos son metales. A los metales se les conoce como óxidos básicos y a los no metales se los conoce como óxidos ácidos. Entonces, el óxido básico o metal más el agua forma el hidróxido. Aquí tienes el hidróxido, ¿sí? Hidróxido de calcio tienes acá. Recuerda que el calcio, habíamos dicho que su estado de oxidación es +2. Acá está el calcio, estado de oxidación +2, al igual que el bario, el magnesio, berilio, estroncio y zinc. Y acá se encuentra que el estado de oxidación del calcio es +2. Cuando se une con el estado de oxidación -1 del hidróxido de sodio, formas el hidróxido de calcio, ¿no? El calcio +2 más el oxidrilo -1 forma
el hidróxido de calcio, donde este 2 baja a este lado como 2, ¿no? Luego tenemos el M más el hidrógeno, te va a dar M3, MX, ¿no? Esta es la función hidroxilo, ¿no? Un metal tiene valencia X, no se sabe qué metal es, pero sí reacciona con el hidrógeno menos uno, ¿sí? ¿Para qué? Para formar MX, MHX, ¿no? Este se le conoce, por ejemplo, el sodio es más uno, estado de oxidación más uno el sodio, con H menos uno, con el formas el hidróxido de sodio. El plomo que tiene, ¿cuánto habíamos visto el plomo que tiene estado de oxidación? El plomo, el plomo tiene estado de oxidación, es un metal, 2 y 4. ¿Sí? Tiene dos estados de oxidación, 2 y 4 es el plomo. Está trabajando con 4 y cuando trabajo con 4 es hidróxido de plomo 4. Pero si el estado de oxidación es más 2, porque recuerda acá, mira, tienes que basarte en tu tabla, es más 2, es más 2 y 4 el plomo, cuando trabaja con más 2, simplemente es PbH2, ¿no? PbH2, hidróxido de plomo 4 acá, y el otro cuando es 2, aquí 2, y aquí se hace 2 también, es hidróxido de plomo 2. Acá se le conoce como tetrahidróxido porque son 4 hidruro, tetrahidruro de plomo, ¿no? Este es dihidruro de plomo si este hubiera sido más 2. ¿Sí? Entonces así es como se define los hidróxidos, los hidróxidos y los hidruros, pero hay otros que son hidruros no metálicos, como tenemos hidruros especiales. eh, Tenemos, por ejemplo, el boro más el hidrógeno menos uno forma el BH3. Silicio más H menos uno forma el CH4, ¿no? Entonces, estos son, date cuenta que son estados de oxidación. En este caso, el hidrógeno es una excepción cuando es un hidruro y tiene el H menos uno. Existe nomenclatura sistemática y nomenclatura común. Hidruro de sodio, borano, ¿no? Se le conoce, ¿no? O este es común, o sea, algo como el bicarbonato, ¿no? La sal común, la sal de mesa, ¿no? El cloruro de sodio. Tenemos luego hidróxidos, ácidos hidrácidos, que tienes el metal, M de metal, más la carga o valencia, más el hidrógeno, te va a dar el MHX. No metales del grupo 6 y 7, ¿no? Ojo que los ácidos hidrácidos solamente funcionan con los no metales del grupo 6 y 7. ¿Cuáles son los metales del grupo 6 y 7? Son 6 y 7 son 6 y 7 y 8, ¿no? 6 son azufre, selenio, teluro. Y el 7, el grupo 7 es el flúor, cloro, bromo, yodo, astato y el yodo, ¿no? Estos de acá son el grupo 7. ¿Sí? Hay que tener esto. Solamente los ácidos hidrácidos funcionan con el grupo 6 y 7A, ¿no? 6 y 7A. Luego tenemos los óxidos, los oxácidos. Los oxácidos, como su propio nombre dice, o de oxígeno, son aquellos compuestos que son los óxidos ácidos reaccionan con el agua para formar ácidos oxácidos. Acá habíamos visto los ácidos hidrácidos, pero estos ácidos hidrácidos no tienen componentes de oxígeno, no tiene el átomo de oxígeno. En cambio, este es porque reaccionan con el agua, sí tiene oxígeno en su estructura. Por ejemplo, este de acá, He es el elemento OX, ¿no? Esta es la forma terciaria del elemento de los óxidos ácidos, son ácidos que contienen hidrógeno, oxígeno y otro elemento. Al lado central, la fórmula de los oxácidos generalmente se escribe con hidrógeno al inicio, siempre se compone el hidrógeno al inicio, y el, y el, y al final el oxígeno y el
poliácidos, ácidos poliácidos, son cuando los óxidos eh, son de mayor cantidad, ¿no? Para nombrar se usa el prefijo de calidad que indica la cantidad de átomos de no metal en su fórmula, ¿no? En este caso, se multiplica el cromo, tendría 10 cromos, pero como es un ácido poliácido, hidrácido o ácido ocácido, el hidrógeno va primero, tenemos dos hidrógenos, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos hidrógenos, oxígenos tenemos 8, pero que son 30, son 5 por 7, 36. Entonces, lo que acá hay es la forma total de átomos, pero acá está su forma simplificada. Saca mitad 5, mitad 18, ¿no? Esto es el ácido pentacrómico, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el elemento B de la forma impar, el elemento de aquí se dio, ¿no? Se dio la cantidad, pero al final es pentacrómico, ¿no? Porque tiene 5 puntos, ¿no? 50 es 5, ¿no? Luego tiene los radicales, el